¿Todo bien? ¿Qué dice la people? Dice, tú desees, podemos empezar la clase con la voz que tú prefieras. Me dirás, esta voz, o de repente la voz cotidiana, pero no, ¿cuál es la que tú quieres? ¿Cuál es la que tú quieres? Obviamente, la pichanga se respeta, la pichanga se respeta, papi. Toda la vidú, toda la vidú. Una pichanguita de despedida, dice. Este sábado vamos a llevar a Lira a coronar. Usted ya. ¡Oh! 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 ¡Qué malcriado, eh! ¡Qué malcriado, eh! ¿Cómo vas a decir eso? No, sea loco. ¿Qué me está diciendo? ¿Que mi causa no corona? ¿Ok? Ok, listo. Oye, me están pidiendo que por favor hablemos de este tema. Hola, Juan David, del Salón Ethel. ¿Qué tal? Ok, profe, va a venir la chocolatada que... Oh, hay algunos lobitos por acá. A ver, manifiéstese lobitos. Manifiéstese lobitos. Hay algunos lobitos. Hay algunos lobitos. Oiga, vamos, me está pidiendo que ha habido un inconveniente con tu profesor. Así que vamos a cubrir este horario para que tú no te veas perjudicado. Ok, Trilce, tú dime nomás cómo decidas que Trilce. Sabes muy bien. Ok, te mando troyano. Ok, ¿qué te iba a decir? Para que a ti te estoy hablando, a ti, tú, no te veas perjudicado. Ok, listo. Profe, ¿de qué vamos a hablar? El dios Aldir, tú sabes que el dios Aldir es lo máximo, ¿no es cierto? El dios Aldir me ha mandado a desarrollar, ok, todavía no me manda el material. Triste y dulce, claro, pues. Me habla de que tenemos que hablar sexualidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sexualidad? Ese es el tema, muchachos. Alócate. Sí, ok. Ok, Karime. Entonces, obviamente, ese soy yo, tu docente Víctor Norby, Delgado Farroñay, obviamente. Ok, vamos a hablar de la psicología de la sexualidad. Psicología de la sexualidad. Ay, ay, ay. ¿Cuál Nicola? Oye, ¿cuál Nicola? Yo soy Norby. Listo. Y para eso, obviamente, su videíx, ¿sí o no? ¿Cuál urresti hoy? ¿Cuál urresti? Su videíx, ¿sí o no? Para poder introducirnos, como vamos a hablar de sexualidad, vamos a introducirnos, obviamente, en el tema, ¿cierto? Y para eso, pues, tu video, pues, ¿sí o no? Tu video. Ahí va. Profe, piense lo que va a hacer, profe. Profe, piense lo que va a hacer, ¿ah? ¿Va a mandar video de este tema? Obvio, ¿cuál es el problema? ¿No puedo mandar o no? Claro. Profe, pero es triple X, no seas malogrado, no seas malcriado. ¿Cuál triple X? No, no es triple X, checa, checa. Ahí te va. Agárrate, papá. Hay un elefante rosado en la escena. A todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, usted es inteligente. No quiere que en la escuela enseñen cosas indecentes. Se avergüenza si escucha de sexo oral, tántrico, público, fuerte o anal. No puede haber una conversación de masturbación o de penetración. Tan estudiado y viajado el señor se ofende si hablan de consolador. Todo lo que luchas por esconder, de todas formas lo van a saber. Claro que va a ponchar, ese niño va a ponchar. La hora le va a llegar y por más que te duela tú no lo podrás evitar. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión si no lo aprende de ti.
lo aprende por ahí. Sexual Rabbit. Eres un buen padre que apoya y comprende. En internet tu niño todo lo aprende. Jamás le hablaste de ponerse un condón. Él lo aprendió en pornohub.com. Te aterra que tu niña se quede embarazada. Por eso no le enseñas, no le informas de nada. Pero no te preocupes ni te sorprendas cuando en internet o en la calle lo aprendas. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí. No lo aprende de ti, lo aprende por ahí, por ahí. Oye, nada más me faltaba ese papá. La hora le va a llegar. Es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado, vamos a tomarlo con cierta, con cierto relax, no con relajo, con cierto relax, pero es un tema muy importante, es un tema súper importante, súper serio, ¿no? Que sí, que a muchos, sobre todo a los padres de familia, y si hay un padre de familia escuchando la clase, le invitaría a escuchar atentamente la clase. Es un tema que viene en examen, primero que viene en examen de admisión, sí, sí viene en examen de admisión. Ese tema viene en examen de admisión. Y dos, es un tema que hay que conversar, hay que conversar. Señora, ¿cómo está? La mamá de Trilce, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora? Bienvenida a la clase, tome asiento. Ahorita le tomamos su quizzes. ¿Ok? Ah, la señorita Lucía, ¿cómo está, señorita Lucía? ¿Qué tal? Buenos días. Ok, listo. Entonces tenemos que hablar de este tema. Ok, pero con respeto, pues, obviamente, ¿no? Con respeto. Mi papá quiere otra vez. Listo, entonces vamos a hablar de sexualidad. Entonces, la primera pregunta cae de madura, ¿no? La primera pregunta cae de madura. ¿Es lo mismo sexo que sexualidad? ¿Sexo que sexualidad? No, no es lo mismo. ¿Es lo mismo sexo que acto sexual? Sexo que acto sexual, no tampoco, ¿no? Entonces, no, tampoco. Sexo tampoco es género. Sexo tampoco es género. Sexo tan Francisco, amigo Francisco, sexo tampoco es género. Ok, entonces, no es lo mismo sexo que sexualidad. El sexo no es el acto sexual. El sexo no es el género. Ok, no, 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 no. Correcto, tenemos que entender y comprender las diferencias que hay para tener en claro los conceptos. Ok, la sexualidad es una construcción social. La sexualidad es una construcción social. ¿Qué debo entender por construcción social? Es un concepto que se ha generado a partir del entorno social, la sexualidad. Por lo tanto, la sexualidad no es biológica. La palabra sexualidad no tiene que ver con lo biológico. La palabra sexualidad tiene que ver con lo que uno piensa, siente en función a su sexo. En función a su sexo. ¿Ok? Entonces, sexualidad no tiene que ver con lo biológico. La sexualidad es un enfoque multidimensional y dinámico. ¿Por qué multidimensional, profesor? Porque la sexualidad implica aspectos biológicos. No voy a decir tu nombre, no voy a decir tu nombre, pero dice, ¿por qué se dice, profe, que el sexo es rico? Está mal dicho, pues. Esa es gente que no tiene el nivel cultural que tú tienes. No lo voy a decir, Medalí, no lo voy a decir, no voy a decir quién es, no voy a decir quién es, no voy a decir quién es. No, 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 así me digan, no, 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 no lo voy a echar en cancha a mi causa, ahí nomás. Ok, listo, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? No, es que, mira, a ver, es una pregunta, yo creo que es una pregunta en el fondo seria, ¿no? ¿Por qué la gente dice que el sexo es rico? Se refiere a algo distinto a lo que es el sexo. Ese concepto está mal, ese concepto, esa palabra o esa frase está mal empleada. La sexualidad es un enfoque multidimensional, implica aspectos biológicos. Ese aspecto biológico es el sexo. Ese aspecto biológico es el sexo, que no es acto sexual, que no es género, sino con lo que uno nace. Y ahorita vamos a determinarlo, ahorita vamos a ver. Pero también implica lo psicológico, cómo me siento, qué es lo que pienso, biológico, con lo que nazco. Psicológico, lo que pienso, lo que siento. Social, cómo me relaciono a partir
de mi aspecto biológico y a partir de mi aspecto psicológico. ¿Ok? Entonces la sexualidad involucra lo biológico, lo psicológico y lo social. Es un enfoque dinámico, ¿por qué? Porque tú no naces con sexualidad, naces con sexo, pero no naces con sexualidad. La sexualidad está, y esto seguramente te lo ha dicho tu docente de psicología, ¿ok? La sexualidad está íntimamente ligada a la personalidad. Y la personalidad, yo te pregunto a ti, y espero que me respondas bien, no dejes mal a tu profesor. Pregunta, la personalidad, ¿uno nace con personalidad, verdadero o falso? Falso, uno no nace con personalidad, la personalidad se va formando, la personalidad se va desarrollando, se va formando. A la par que se forma mi personalidad, se forma mi sexualidad. Se forma mi sexualidad. Yo no nazco con sexualidad. No nazco con sexualidad, se forma mi sexualidad, se forma, pero sí nazco con sexo, que no es acto sexual. Por eso hoy dice, es dinámica porque implica un proceso de formación durante el desarrollo vital, es decir, durante toda tu vida, al igual que la personalidad. Pregunta, ¿se va entendiendo más o menos acá? ¿Sí? Ok, listo. Siguiente diapo. Ay, ay, ay. La sexualidad, ya llegó el Dios salir, ya llegó el Dios salir. Lo reenvié. Ya, pues, ok, ya está, acá está. No, hoy, ¿cómo le haces decir Virgo al Dios al día? O sea, loco. ¡Hala! No voy a seguir tus comentarios, no voy a seguir tus comentarios, no voy a seguir tus comentarios. ¿Qué más creas? ¿Qué más creas? Ok, entonces la sexualidad implica el campo de la biología, implica lo que es roles de género, relaciones de poder, factores como la edad, la condición social y normas y valores. O sea, la sexualidad no solamente está ligado a lo biológico. No, tranqui, tranqui. No voy a decir tu nombre, tranquilo, tu secreto será celosamente guardado. Tranquilo. ¿Ok? Entonces, no, Emily, ¿por qué eres así, Emily? ¿Por qué eres así, Junior? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Grecia, ¿tú también, Grecia? Ay, entonces, Ingrid se mata de la risa. El aspecto biológico, que es el sexo, pero el rol de género, eso es social, como las relaciones de poder, muchachos. A ver, el tema sexualidad es tan complejo. A ver, hace dos o tres semanas fue denunciado, o que fue denunciado un congresista por haber violado a una trabajadora del Congreso. Profesor, ¿eso tiene que ver con sexo o con sexualidad? Vamos a suponer, no te sé esta pregunta en San Marcos. Una mujer ha sido violada y ha denunciado a un congresista. Eso tiene que ver con la sexualidad, no con el sexo. ¿Ok? Y eso tiene que ver con relaciones de poder, por ejemplo. Hay gente que a través del sexo, o mejor dicho, a través del poder, saca beneficio de favores sexuales, ¿cierto? Eso es relaciones de poder. No, Grecia, estoy hablando de, por ejemplo, yo a mi secretaria le digo, si no quiere perder su trabajo, tiene que aceptar a mis impulsos sexuales. ¿No? Entonces, eso es, por ejemplo, eso es relaciones de poder. Anderson, sí, sí, de una u otra manera. Ajá. Ahora, la sexualidad, hemos dicho que sexualidad se desarrolla, por lo tanto, tiene que ver con la edad. Claro, la sexualidad a los 5 años no es igual a los 16, no es igual a los 20, no es igual a los 25, no es igual a los 40, a los 50. No, la sexualidad va variando. Con la condición social, aunque te parezca mentira, sí, también, con la condición social. Condición social y económica. También con el tiempo, Alex Giampiero. Muy bien, también con el tiempo, el señor Alex Giampiero. Pero mira, condición social y económica, un análisis demográfico a partir del aspecto sexual, importante. ¿En cuál estrato social se tiene mayor cantidad de hijos?
¿En qué estrato social se tiene mayor cantidad de hijos? A, B, C, D, E. Asumiendo que las clases A y B son las clases de mayor comodidad económica, de mayor nivel cultural académico. Cultural no, académico, ¿no? Definitivamente las clases sociales D y E son las que tienen mayor cantidad de hijos. La D y la E. La A y la B, menor cantidad de hijos. ¿Por qué, profesor? Información. La sexualidad tiene que ver con información. Ok, tiene que ver con el tema de, acerca de los temas de métodos anticonceptivos, en qué momento iniciar la sexualidad. Ahora, si hablamos de violaciones, violaciones hay la clase A, clase B, la clase D y la clase E también. Por eso es que la sexualidad es un enfoque multidimensional. Repito, estamos hablando de sexualidad, todavía no estoy hablando de sexo. Y tiene que ver con las normas y los valores sociales, obviamente también. El compañero decía, a través del tiempo, ¿cómo era la sexualidad en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII? Totalmente distinta a la sexualidad que se vive hoy en día. Era totalmente distinta. La sexualidad, muchachos, hay cosas impresionantes en la historia, cosas impresionantes. Para saber, pero claro, en la aristocracia, los reyes, ahí, ¿no? Cuando un príncipe se casaba con una princesa o con una reina, qué sé yo, con una futura reina, ¿cierto? La mujer tenía que llegar virgen, tenía que llegar virgen. ¿Y cómo comprobaban que era virgen? Tú sabes lo que pasaba en la Edad Media, tú sabes lo que ocurría en la Edad Media. Él y ella, él y ella entraban a la habitación. ¿Y quién estaba dentro de la habitación para ser testigo del acto de la penetración y todo? Un monje, un cura, un sacerdote. Es más, inclusive, muchachos, y esto, claro, de repente lo sorprende, los alarma, qué sé yo, inclusive en el momento del acto, el sacerdote tenía que tocar para que sea, para decir, "Ah, efectivamente se ha habido penetración". O sea, imagínate a qué niveles se llega. Se llegaban. Hoy en día no es así, para que te des cuenta de que la sexualidad, el entender cómo, o sea, cómo se entiende la sexualidad ha ido cambiando, cambiando y seguramente irá cambiando. Con razón, Alir quería ser sacerdote, dice, ¡ala, qué buena, qué buena, qué buena! Ahora, ay, ay, ay. Entonces, la sexualidad implica, es un constructo social, vuelvo a repetir, la sexualidad es un constructo social. Profesor, ¿y eso puede variar a través del tiempo? Claro que sí. Claro, el concepto de sexualidad ha ido variando. ¿Puede variar? Claro que sí. Es un conjunto de fenómenos que están relacionados a los aspectos emocionales y los aspectos conductuales en relación al sexo. Ahí entra recién la palabra sexo. Es el conjunto de fenómenos, la sexualidad, emocionales, conductuales, sociales, psicológicos, en relación al sexo. Profe, ¿sexo es el acto sexual? No. Entonces, ¿qué cosa es sexo, profesor? ¿Qué cosa es sexo? ¿Tienes idea de qué es el sexo en realidad? Sin broma, sin broma. No es género, no es género, no es género. Ya te he dicho que sexo no es el acto sexual y sexo tampoco es género. La profe, yo pensé que sabía, profe, pero ¿qué no es? No es, no es. Entonces, ¿qué cosa es? El sexo no es masculino, no es femenino. No es masculino, no es femenino. No. El sexo deriva de dos voces, de una voz griega que significa sexus. ¿Y qué significa sexus? O escare, división, separación. Sexo viene de sexus. ¿Qué significa sexus? División, separación. Separar, separar, separar. En este caso, en dos. Se divide en dos. El ser humano, en la especie humana, en la especie, en los mamíferos, en las aves, en los mamíferos, en las aves, solamente hay dos sexos. No hay más. Dos sexos. Sí, profe, sí. El macho y la hembra.
No hay más. Profe, pero el macho es masculino. No. Profe, pero la hembra es femenino. No. La palabra masculino y palabra femenino es un constructo social que está relacionado a conductas relacionadas al macho. Pero el que sea masculino no quiere decir que seas macho. ¿Cómo es eso, profesor? Macho, macho y hembra, en el caso de la especie humana. El sexo es lo que nos diferencia al macho de la hembra. ¿Y qué nos diferencia al macho de la hembra? Desde que nacemos, ¿ah? Desde que somos engendrados, no somos iguales el macho y la hembra. En el caso de los leones, en el caso, este malcriado, este bien agrandado, este cree que es aventajado. Profe, humildemente 19 centímetros. Este está loco, ¿sí? Han llevado psicoanálisis, han llevado psicoanálisis. Hay un mecanismo de defensa que se llama compensación. Está compensando mi causa, está compensando lo que no tiene, ¿no? Por eso dice eso. ¿Cierto? Oye, escúchame. Entonces, en los leones, yo no estaba ese día, dice. En los leones, león macho, la leona que es la hembra. El oso, la osa. ¿Cierto? En el hombre, el macho y la hembra. ¿Cierto? El hombre y la mujer. ¿Me entiendes o no? Ah, ya, porque, profe, ¿estás seguro que no hay un tercer sexo? No, no existe un tercer sexo. No existe un tercer sexo. Profe, pero yo, no, hijo, no, no, pero yo quiero, no, entiende que no. No hay, profe, me está discriminando, profe. No, yo no te estoy discriminando. Te estoy diciendo que es macho, hembra, no hay más. Te lo demuestro. Son esos dos órganos sexuales. Exacto, Medellín, tienes toda la razón, Medellín. Tu cuerpo, no existe tu cuerpo, no existe tu cuerpo. Escúchame, escúchame, escúchame. Imagínate que yo soy travesti, ¿ok? Imagínate que yo soy travesti, ¿ok? Es decir, me he implantado mamas, ¿ok? Y me he cortado, me he hecho la cirugía estética, porque ni siquiera es, porque uno dice, no, no soy un transexual, se ha cambiado eso de cambiar de sexo, yo sé que te estás riendo, pero escúchame, esa operación de cambio de sexo, sí, esa operación de cambio de sexo no existe, es una operación estética que maquilla. No sé si tú has visto, en YouTube debe estar una operación en la cual un pene se transforma, entre comillas, porque no es real, en una vagina. Y eso es lo que hacen. El pene, ¿ok? Lo acomodan de tal manera que se termina convirtiendo en una vagina. Perfecto. Entonces yo me hago esa operación, me implanto senos, me ensancho las caderas, me hago esta operación estética del pene. Ok, listo. Me inyecto hormonas femeninas, ¿no? Para que ya no me crezca vello facial, qué sé yo. Y ahora soy una mujer. No, no, profe, no. ¿Por qué? Porque si yo le saco sangre a esa persona que se ha sometido a esa transformación, si yo le saco sangre a esa persona, pregunta, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir esto, va a ocurrir esto. El sexo se distingue en distintos niveles. El sexo se distingue en distintos niveles. Sexo cromosómico o cromosomático, como bien dice Génesis. Hay dos, no hay más. Ahí no hay que yo quiero, que me gusta, no. XX y XY. ¿Quiénes son XX? ¿Quiénes son XX? Las hembras. ¿Quiénes son XY? ¿Quiénes son XY? Los machos. Entonces yo nazco con cromosomas XY. En el camino mi apariencia cambia.
y me hago parecer a una mujer, sácame sangre, hazme un análisis cromosomático. ¿Qué va a aparecer? XY. Eso no cambia. El sexo nunca cambia. Pero es que el sexo no es sexualidad, estamos hablando de sexo, no de sexualidad. Hablar de sexualidad sí, es otra cosa. Hablar de sexual va a tener voz de locutor, pues obviamente va a tener voz de locutor. Entonces, hablar de sexualidad es otra cosa. Yo estoy hablándote de sexo. Y no hay más que dos sexos en el reino animal. Dos sexos, no hay más, muchachos. Ah, la Ingrid, no, ¿cómo voy a decir eso, Ingrid? No. Ok, vuelvo a repetir, estoy hablando de sexo, no de sexualidad, ¿ah? No te vayas a confundir, ni tampoco te vayas a sentir ofendido, porque yo no estoy negando la posibilidad de que tú te sientas, esa es otra cosa, de que yo me sienta, esa es otra cosa. Yo te estoy hablando ahorita de sexo a nivel cromosomático, pero también tengo el sexo gonadal. Dime, ¿qué significa gónada? ¿Qué cosa es una gónada? No me digas que no sabes. ¿Qué significa gónada? Gónada son las glándulas sexuales. Y hay dos glándulas, una para el macho y otra para la hembra. ¿Cuáles son? La hembra, los ovarios. El macho, los testículos. ¿Ok? Los testículos. Y en el caso de la hembra, los ovarios. Y sí, hay personas que se cortan los genitales, se cortan las gónadas en este tipo de operaciones. Pero hazle el examen cromosomático, ahí no va a variar. Su DNI dice otra cosa, pero eso es social, eso es social. Hazle el examen genético, te va a salir macho o hembra. O sea, ¿me estoy dejando entender? ¿Me estoy dejando entender? Sexo hormonal. Sexo, profe, una preguntita. ¿Va a hablar del sexo anal? Es que está mal dicho, pues, está mal dicho. Yo no estoy hablando de eso. Sexo no es relaciones coitales. El nombre que tiene el acto sexual es coito, pero casi nadie utiliza esa palabra cuando es la correcta. Profe, ahí va a aparecer el sexo oral. Es que está mal dicho. No existe. Está mal empleado. Se refiere a, pero no es exactamente eso. Si tú me vas a hablar de sexo, Paula, me estás hablando de la diferencia que hay entre macho y hembra. Eso es sexo. ¿Me entiendes, Paula? Acto sexual es el coito. Entonces, coito anal, coito vaginal, ¿cierto? Es más, a lo que se refiere como el sexo oral tiene nombre. Cunilinguis tiene un nombre. Para eso hay un nombre. Felatio, una felación. O sea, eso es anime. ¿Por qué? Porque el populorum, la gente que no tiene tu nivel académico, habla así. Y eso lleva a confusiones, pues. El no manejar los conceptos lleva a confusiones. Muy bien, sexo hormonal. Sexo hormonal. Progesterona y testosterona. Las dos son hormonas. El macho y la hembra producen las dos hormonas. El macho produce progesterona, sí. El macho produce testosterona, sí. Pero en el caso del macho hay una mayor cantidad de producción de testosterona y menor producción de progesterona. Y en el caso de la hembra, mayor cantidad de progesterona y menor cantidad de testosterona. En el caso de la homosexualidad, hace muchos años atrás,
se pensaba que la homosexualidad se debía a un desequilibrio hormonal. Por eso que para darle tratamiento, hoy en día ya no se habla de tratamiento para la homosexualidad porque no es una enfermedad, pero hace varios años atrás se pensaba que era una enfermedad. Entonces el tratamiento que se le daba era un tratamiento hormonal. Terrible, eso no trae buenas consecuencias, terrible. Entonces, profesor, soy macho, profesor. Sí, pero sí produces progesterona, que es una hormona de la hembra. No, que yo soy machazo. No, sí produces, pero en poca cantidad. Ahora, sí hay personas que tienen desequilibradas, sí, pero eso no es el motivo de la homosexualidad, por si acaso. Eso no es motivo de la homosexualidad. O sea, yo macho, produzco mayor cantidad, mucha cantidad de progesterona, más de lo normal. No quiere decir que sea homosexual. Puede ser que tenga ciertas conductas afeminadas, pero no quiere decir que sea homosexual. No necesariamente. ¿Las está entendiendo? Alócate. Sexo genital. Ahí está, ya ve, profe, como que no, ahí está, ya ve, está. Oye, se refiere a los genitales, se refiere a los genitales. ¿Sabes cuál es tu genital? ¿Conoces tus genitales? ¿Sí o no? Oye, se supone que lo conoces, ¿sí o no? Oye, una preguntita, ¿y esos genitales aparecen en la adolescencia? ¿Esos genitales aparecen en la adolescencia? No, eso, ¿cuál sí? Oye, ¿cuál sí? Esos genitales te acompañan desde que naces, al igual que las gónadas. Una cosa es gónada y otra cosa es genitala. Una cosa es gónada, no me confundas, y otra cosa es genital. En el caso del varón, su gónada es testículo, pero su genital. En el caso de la mujer, su gónada es el ovario, pero su genital, el único que me acompaña hasta la muerte, dice, ay, qué mal criado. Oye, ¿quién es? ¿Quién es? El pene y la vagina. Ahí está, si no lo conocías, te lo presento. El pene y la vagina. Pene, macho, vagina, hembra. Ese es el nombre correcto. Profe, yo le he puesto, pues, no, el muchachón tiene el nombre. Oye, ¿por qué estaría mal dibujarlo? ¿En serio eso ofende? Si ofende, quito el gráfico, ¿ah? Pero es nuestro cuerpo y no es grotesco. Ahorita vamos a hablar de lo grotesco también. Y ahorita vamos a hablar de lo grotesco también. Ok. Uy, pero no es una mala palabra. Decir pene no es malo. Decir vagina no es malo. Decirle con otros nombres apelativos, profe, yo de cariño le digo tal, mi causa. Eso está mal, pues, eso sí está mal. Mi compañero, Alan, Fifi, profe, pero si es normal, ¿por qué los... Ah, muy... Ah, sí, lo censura. No sabía que lo habían censurado en APSA. ¿Ah, sí? ¿En Zoom no se puede colocar la palabra sexo? ¿En serio? No lo había probado. O sea, ¿cómo no te dejan escribir? Lo detectan y te sacan. Ah, si tú utilizas la palabra sexo de manera correcta y adecuada, nadie tendría por qué censurarte. Nadie tendría por qué censurarte. Eso es otra cosa, Wilson. Lo que tú te estás escribiendo es una palabra soez. Lo que tú has escrito es una palabra soez, ¿ok? Para hacer referencia al acto sexual. Pero es una palabra, eso sí es soez. Eso sí es censurable. Eso sí es censurable. Porque esa palabra es inadecuada, esa palabra es vulgar. No, no te estoy llamando la atención, no te estoy llamando la atención. Estoy aclarando. Te estoy aclarando que Ahora, tampoco vamos a ser mojigatos.
Profe, ¿acaso usted no? Sí, 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 yo utilizo esas palabras, pero en otro ámbito, en otro contexto, en otro ámbito, en otro contexto. Y este contexto es un contexto educativo. Hay una canción que dice sexo y alcohol. Lo que pasó aquí se va a quedar. Eso quiere decir que está mal empleado. Claro, sí. Lo que pasa es que recuerda que la literatura, la poesía, tiene esas licencias, tiene esas libertades. Tuvieron sexo, haciendo referencia al coito, en las canciones, en los poemas. Pero recuerda que las canciones, los poemas tienen licencias. Sulimar, estamos hablando de las palabras bien empleadas o mal empleadas. Por ejemplo, hoy es noche de sexo, por ejemplo, claro, sí. Pero en un ámbito académico, eso está mal empleado. Si tú mañana vas a dar una charla de sexualidad, tendrías que emplear las palabras correctas. Sí, para dejarme entender por las personas, tengo que aclararles. Ahí está, mira, qué bonito. Hoy es noche de coito. A ver, no suena poético, no suena igualito que te amo con todo mi corazón. A ti te han explicado que el amor, el enamoramiento no tiene nada que ver con el corazón. Tiene que ver con el cerebro. Cuando tu flaco te dice te amo con todo mi cerebro, ala, qué feo, lo termina, ¿sí o no? Pero si te dice te amo con todo mi corazón, ay, qué lindo, qué pelucho, ¿te das cuenta o no? Son las licencias, la poesía, la literatura, pero no están bien empleadas. Ajá, la canción de los prisioneros, la palabra sexo, eh, claro, tú vuelvo a repetir, en el estricto está mal empleado. La RAE, ¿qué dice la RAE? ¿Qué dice la RAE? ¿Qué dice la RAE? Que puede ser empleado como, o sea, por eso te digo, se utiliza también como, la palabra sexo también se utiliza, pero en el estricto no es. Ya, la actividad sexual sí, pero eso es ahora último. Sí, la RAE hace esto. Y por último, tenemos el último sexo. El sexo según el esquema corporal. Y ahí está, según el esquema corporal, ahí tienes al macho y a la hembra. Profe, pero ahí se puede retocar porque uno que es macho puede aparecer como sí, las operaciones que se hacen hoy en día. Las operaciones que se hacen hoy en día. Pregunta, ¿se entendió? Listo. Ahora, factores que influyen en la formación de la sexualidad. Que influyen en la formación de la sexualidad. Son tres factores: biológico, sociocultural y personal. Aspecto biológico, el sexo. El sexo, es decir, la determinación genética. La determinación, eres XX, eres XY, eso te va a acompañar por toda tu vida. Eso te va a acompañar por toda tu vida. ¿Ok? La pregunta ¿es lo mismo sexo que sexualidad? No. ¿Con qué nazco? Con sexo. ¿Cierto? ¿Me va a acompañar toda mi vida? Sí, toda tu vida. Pero eso va a determinar cómo me siento. El cómo me siento ya no es sexo, es sexualidad. El cómo me comporto ya no es sexo, es sexualidad. El cómo me relaciono ya no es sexo, es sexualidad. Y eso está más relacionado con el aspecto sociocultural. Porque en mi forma de sentir, de pensar, influye lo que me han enseñado, lo que he aprendido, la moral que impera en mi sociedad, las creencias que imperan en mi sociedad, las pautas de comportamiento que la sociedad espera que se tenga para el macho y para la hembra. Pero resulta que yo no me siento así, pues. O sea, lo social cultural te dice, el macho se debe comportar así, la hembra se debe comportar así. Y a eso le vamos a poner nombre. El macho masculino, la hembra femenina.
Eso es sociocultural. Los roles. Esto hace el machismo y el feminismo, claro que sí. Esto hace el macho, llena techo, rompepista. Esto hace la hembra. Ok, cocina, cuida a los hijos, roles masculinos y femeninos. Pero eso es social. Eso es social. Eso no es biológico, papá. Eso no es biológico. O sea, no está en tu carga genética. Y obviamente lo personal. Y lo personal tiene que ver con cómo me siento, identidad, qué papel o rol cumplo en función a la sociedad, qué preferencias tengo. Y qué preferencias tengo. Por lo tanto, la homosexualidad no tiene nada que ver con el sexo propiamente dicho. La homosexualidad está relacionada con la sexualidad. La homosexualidad está relacionada con la sexualidad. Y es válido, y existe, no lo podemos negar. Las personas homosexuales no son enfermas, no son trastornadas, ya no. Hace muchos años atrás sí, era catalogado como una enfermedad y era castigada con la ley. Tú sabes, sí te lo he contado, creo, sí te lo he contado en clase de filosofía, creo que sí les he contado. ¿Por qué el logo de la empresa Apple es la manzana? Apple es la manzana mordida. ¿Sí les conté o no? ¿No? Hay un señor que se llama Alan Turing. No, no es por Adán y Eva, no es por Adán y Eva. Hay un señor que se llama Alan Turing. Bueno, se llamaba, ya falleció. Este señor Alan Turing era un genio matemático que contribuyó con el Reino de Inglaterra, ¿no? con Reino Unido, colaboró con Reino Unido, ok, para descifrar el mensaje oculto de los alemanes, de los nazis. Contribuyó bastante. Es considerado el padre de la informática. El padre de la informática. No hay habilidades innatas. No existen habilidades innatas. Existen capacidades. Y practicar las capacidades y especializarlas se convierten en habilidades. Regreso. El señor Alan Turing era un genio matemático. Ayudó al Reino Unido a descifrar el mensaje oculto que tenían los alemanes y eso contribuyó a ganar la guerra, la Primera Guerra Mundial, la primera guerra mundial, si es que no me equivoco. Bueno, resulta que Alan Turing era homosexual, gay, ¿ok? Homosexual gay, y fue encarcelado porque eso era un delito moral, y eran encarcelados. Bueno, la historia dice que le dijeron a Turing, ¿no? Tú decides, o te metemos preso de por vida o te castramos bioquímicamente, castración química. Y él optó por la castración química. Pero era tan doloroso, dice, terminó siendo tan doloroso que decidió quitarse la vida. ¿Y cómo se quita la vida a Alan Turing? Una manzana le inyecta veneno, cianuro, y la muerde, y se muere. Entonces, de ahí, años después, Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, en honor a Turing, a Alan Turing, y esta historia no tan conocida, le pone a la empresa Apple manzana y la manzana está mordida. Es uno de los mitos que hay, pero ahí está para que veas. Se pensaba que ser homosexual era una enfermedad, se pensaba que se podía curar. Sí, como homenaje, pero no se sabe si realmente es cierto, es un mito, es un mito. Entonces se pensaba que era homosexual, pero, o sea, profesor, entonces yo me pienso que tengo tendencias homosexuales, profesor. No hay problema, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? No tienes nada de malo. Vas a ingresar a la universidad, has terminado tu secundaria, vas a ingresar a la universidad, vas a relacionarte, vas a tener trabajos, como cualquier heterosexual. O sea, ¿cuál es el problema? Pero no es sexo, forma parte de tu sexualidad, porque la sexualidad se forma. ¿Y qué factores influyen? El biológico,
que no es determinante, pero influye. El sociocultural, el entorno social a través de la ética, la moral, las creencias, la profe, pero eso de los suele ser permitido. A ver, en el caso de los griegos, ese tan mentado tema de los griegos, ese tan mentado tema de los griegos, la homosexualidad no era en toda Grecia, la homosexualidad solamente era en Atenas. ¿Eh? Los espartanos no aceptaban la homosexualidad, por si acaso. O sea, no es solamente, no es en Grecia, no es perdón, en Persa, en los egipcios, no. El mito de los griegos es solamente en Atenas y tiene un trasfondo más que un tema homosexual, es un trasfondo de perfección y de amor y de conocimiento. Porque según la mitología griega, los atenienses pensaban esto, Zeus crea al hombre, Zeus, y lo crea perfecto, al hombre, no a la mujer. ¿Okay? Lo crea perfecto, perfecto. Y obviamente para reproducirse un hombre necesita de la mujer, obviamente. Pero si un hombre quiere encontrar el amor puro y verdadero, lo tiene que buscar en otro ser perfecto. ¿Quién es otro ser perfecto? Otro hombre. Entonces, era normal, en Atenas sí, no en toda la sociedad ateniense, parece que en la aristocracia solamente, era normal, ¿ok? Que una persona tenga a su esposa, a sus hijos, pero tenga a su amante varón. Te vuelvo a repetir, buscaban ese amor puro y verdadero. Y el tema del conocimiento viene justamente porque se pensaba de que el conocimiento se podía transmitir a través del semen. Y de ahí viene justamente la palabra seminario, ¿no? Hay un mito ahí con la palabra seminario, viene de semen, transmisión de conocimiento. Entonces no es que sea algo regularizado, normalizado, era de un grupo social nada más. Era de un grupo social nada más. Ni para decir que en el mundo antiguo todos eran homosexuales, ¿no? Tampoco es así. Y en Atenas era normal, pero en Esparta no, pues en Esparta no, en Esparta lo veían algo como raro y no agradable, ¿no? Para los espartanos que sí. Ok, claro que sí. Ah, ya, profesor. Entonces, de lo que estamos hablando es de la sexualidad, pero hablar de sexualidad implica hablar de sexo, sí. ¿Y sexo es género? No. ¿Y sexo es acto sexual? No. Sexo es lo que nos diferencia macho de hembra. Básicamente. Que hoy en día se utilice la palabra sexo para hablar de actividad sexual, sí, también, es aceptado. Pero inicialmente sexo se utiliza para diferenciar macho de hembra. Entonces vamos a hablar de la identidad sexual. Es sentirse hombre, mujer, varón o mujer. Ahí sí entra a tallar lo masculino y lo femenino. Lo masculino, ahora, no existe, o sea, eso tiene que ver con el género. Eso tiene que ver con el género. Y déjame contarte que el género es una construcción social. Por lo tanto, a diferencia del sexo, hoy en día sí es posible hablar de otros géneros. El transgénero, por ejemplo. O sea, tradicionalmente hablando, hay dos géneros, masculino y femenino. Tradicionalmente hablando, hay dos géneros, masculino y femenino. El masculino se supone se corresponde con el macho, sí. Que el femenino se supone se corresponde con la hembra, sí. Sí, sí, pero no quiere decir que necesariamente el macho termine siendo masculino. Lo masculino tiene que ver con conductas que se han establecido a nivel social, ¿no? Ahí tienes por ejemplo, el símbolo, ¿no? Esos son símbolos. El de arriba masculino y el de abajo femenino, para distinguir dos géneros, no dos sexos, para distinguir dos géneros, el masculino y el femenino. Identidad y género van de la mano. Pues. Identidad y género van de la mano. La identidad es cómo me siento yo, o sea, con qué me identifico. Me identifico con el género masculino, me identifico con el género femenino. Y hay personas que son, que tienen sexo macho
pero se identifican con el sexo femenino. Y hay personas que tienen su sexo hembra, pero se identifican con el género masculino. Entonces, el género es ese conjunto de comportamientos que tiene cada uno de nosotros y lo hemos adquirido en el proceso de la sociedad. Ahí está. Y es que hay personas que se creen, es que eso sí, personas que se creen. Lo que pasa es que, mira, voy a regresar para entender esto. Con respecto a esto de los géneros, con respecto a esto de los géneros, abre mucho el abanico. Por lo tanto, si el género es social, por lo tanto, abre la posibilidad de que alguien diga, sí, pero yo no soy ni masculino ni femenino, soy transgénero, me he cambiado el género. Ya, pero te estás cambiando de masculino a femenino. El transexual, ese transgénero dice el binario, ¿no? El no binario. No soy ni masculino ni femenino. Te vuelvo a repetir, sí se puede aceptar eso. Entiende lo que te estoy diciendo. Sí se puede aceptar eso porque son conceptos construidos. Y un concepto termina siendo aceptado cuando en consenso la sociedad lo acepta. Entonces, desde hace muchos años se aceptó lo masculino y lo femenino. Y el masculino tiene estos roles. Y el masculino tiene estos roles. A eso vienen a ser los estereotipos, las generalizaciones. Y el femenino tiene estos roles. Entonces, pero eso se aceptó en consenso. La sociedad lo estableció de esa manera. Pero las sociedades cambian. Y es por eso que hoy en día cierta parte de la sociedad dice, yo no me siento identificado ni con masculino ni con femenino. Soy no binario. ¿Es aceptable? Desde mi humilde punto de vista como psicólogo, sí, porque es un concepto social. Y esa persona está tratando de, no sé si bien utilizada la palabra imponer, pero está tratando de que los demás acepten ese concepto, de que yo soy así, ¿no? Y de ahí viene el famoso chiques, chicas, chicos, chiques, niñas, niños, niñes, y de repente no estamos de acuerdo, es que no tenemos que estar de acuerdo necesariamente. No tenemos que estar de acuerdo necesariamente, pero es lo que algunas personas tratan de establecer, es decir, que los demás lo terminen aceptando porque ellos se sienten así. Pero tendría que pasar mucho tiempo, porque para llegar a establecer lo que es masculino y lo que es femenino, ha tenido que pasar miles de años, muchachos. Cuando el hombre, el ser humano, se convierte en ser humano, ¿había masculino y femenino? Te apuesto que no, no existía lo masculino y lo femenino. No existía ni lo masculino ni lo femenino, se fue desarrollando, se fue formando en el proceso de socialización. Entonces, si estas personas quieren que en algún momento se acepte esto de chicas, chiques, chiques, niños, niñas, niñes, o binarios, los no binarios, pues va a tener que pasar bastante tiempo. Y en ese tiempo la sociedad ir aceptándolo poco a poco. Que sí, Paula, probablemente de broma en broma podría ir aceptándose, claro que sí. Y de repente no estaremos vivos nosotros para vivirlo, pero de acá a 100, 200, 300, 400 años, 1000 años, sea lo socialmente aceptado, sea lo socialmente aceptado. Porque, repito, género es un concepto que se ha formado en el entorno social. No es innato, tú no naces masculino, tú no naces femenino. Identidad de género es cuando yo me identifico con un género, en este caso, masculino, femenino, independientemente del sexo que tenga. Me identifico con este género. Soy macho, pero no me identifico ni con masculino ni con femenino, soy no binario. Hoy en día hay personas que se asumen así. Y de ahí viene la pregunta de un compañero que dice, profe, pero hay algunas personas que se creen plantas. ¿Ese es otro género? No, eso pasa ya por una alteración. Para mí esas personas
algo no está funcionando acá bien en su cabeza, porque eso no es género. Eso no tiene que ver con el género, eso no tiene nada que ver con el género. Por eso son esas personas que se creen animales y que se hacen operaciones, algo está funcionando mal. Ujú, ajá. No. Identidad es con qué me identifico. Género es me identifico con lo masculino o con lo femenino. Entonces es identidad de género. Lo pansexual es un concepto que se refiere a que una persona es pansexual cuando su vida lo enfoca, porque recuerda que la palabra pan significa todo, todo lo enfoca desde el punto de vista sexual. Pan significa todo, pansexual. El psicoanálisis es un enfoque pansexual. El psicoanálisis es un enfoque pansexual. No significa que le va a todo, Paula, no significa necesariamente eso. Pansexual significa que todo lo enfoca desde el punto de vista sexual. Tampoco quiere, es el Freud, claro. Tampoco quiere decir que va a la panadería. Tampoco. Entonces, ¿qué traen consigo? Mira, ¿qué traen consigo los géneros? Estereotipos. Y los estereotipos son difíciles de cambiarlos. ¿Por qué crees tú que hay un sector de la sociedad que dice, no, masculino, femenino, no hay más? Porque ya el estereotipo está dictado en nuestra mente. El estereotipo está inyectado en nuestra mente. Vamos a hacer un experimento social, muchachos. Vamos a hacer un experimento social. Vamos a llevar a una isla sin intervención de nadie a un grupo de niños, 5 años, 6 años, ¿ok? Difícil, pero vamos a hacer el ejercicio mental. Y empiezan a crecer, 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 a crecer. 5 años, 6 años, 7 años, tienen 17 años, 18 años, 19 años y empiezan a reproducirse, a tener hijos. Y antes tenían 10, ahora tienen 30 años, 40 años, tienen hijos y tienen nietos. En esa supuesta sociedad podríamos hablar de masculino y femenino. Está totalmente aislado de nosotros. ¿Tú crees que decir, no, eso es de hombres y eso es de mujeres? ¿Crees que habrá eso? Probablemente no, porque no hay la influencia del entorno. El entorno es el que te dice, ¿no? Naciste con pene masculino. Naciste con vagina femenino. Pero eso te lo dice la sociedad, el entorno social. Y hay personas que no encajan, pues hay personas que dicen, no, tengo pene, me siento femenino. Claro, Paula, ahí no habría, en el experimento que te estoy colocando no habría género. No habría género. O en todo caso, habría el género que ellos, como sociedad, impongan. Tampoco habría identidad, a menos que establezcan un género o dos géneros o tres géneros y las personas empiecen a identificarse con él. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ok, entonces por eso te vuelvo a repetir, es un tema bien interesante, súper, súper interesante, pero complicada también a la vez. Y hay que tener la mente abierta y hay que tener el respeto necesario. Porque hay personas que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y se respeta, pero yo te estoy hablando desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico. Tú revisas un libro de sexualidad y vas a encontrar los conceptos. Que, claro, las personas que son muy dogmáticas, muy cerradas, ¿no? No, de repente no van a estar de acuerdo con esto, ¿no? Entonces pasa por el hecho de estas personas que dicen que si hablar de este tema, entonces mi hijo se va a terminar convirtiendo en homosexual. No, no necesaria. Es que no sabemos por qué una persona. Es que lo que pasa es que, a ver, ¿qué es? Mira lo que voy a decir. Es normal que tiene pene, es niñito, se va a enamorar de las niñitas, se supone. Se supone porque si lo analizamos desde el punto de vista biológico, para la supervivencia de una especie yo necesito pene, vagina, penetración,
semen que fecunde al óvulo y eso lo encuentro en un macho y una hembra. Es biología, biología. Y para que la especie sobreviva, se necesita de eso necesariamente. Si pretendemos una sociedad homosexual, entonces no nos reproducimos. Todo sería in vitro, todo sería artificial. Es bien interesante el tema, pero hay que tomarlo con calma, sin utilizar palabras soeces, ¿cómo se llama? Sin burla, porque es serio, es muy serio. Hoy en día de repente no tanto, pero hay personas que han sufrido mucho. Su identidad sexual no se corresponde con lo que la sociedad espera. Por lo tanto, la sociedad lo termina marginando. Me estoy refiriendo a los homosexuales. Me estoy refiriendo a los homosexuales. A ver, preferencias sexuales. Tengo al heterosexual. ¿Y quién es el heterosexual? ¿Y quién es el heterosexual? El que siente atracción por personas del sexo opuesto. El que siente atracción por personas del sexo opuesto. Ahí sí está bien dicho, del sexo opuesto. ¿Cierto? Siente atracción por personas del sexo opuesto. Pero tengo el homosexual, la persona que siente atracción por personas de su propio sexo. ¿Ok? Por mucho tiempo yo creo que también esto es algo equivocado, errado. Por mucho tiempo se pensaba, o sea, es sinónimo, ¿no? Homosexual el que se viste como mujer, ¿no? ¿No? Homosexual el que quiere ser como una mujer, no, no. Tú vas a encontrar a personas homosexuales que tienen una pinta de macho así, pelo en pecho, espalda de albañil, manos de leñador, lomo plateado, así, pero una pinta así de macho, macho, pero es homosexual, con barba, masca fierro, pero es homosexual. Ahí está, mira, por ejemplo, el señor Diego Berti, alto, uy, la batería. No te vayas, ¿ah? No te vayas, espérate. ¡Enchufe! ¡Enchufe! Ya está. Por ejemplo, uno de los casos que a mí así en mi juventud, en mi adolescencia, así me reventó el esquema. Tú dices, ¿no? Hoy en día es más frecuente, pero tú dices, un futbolista, ¿qué va a ser un futbolista? ¿Qué va a ser gay, profesor? En el año 1900, finales de los 80, inicios de los 90, un jugador de fútbol de la selección holandesa de los Países Bajos, Ruud Gullit, homosexual. Y la gente decía, oh, y juega pelota, juega pelota. Hasta donde tengo entendido, el arquero de la selección alemana, no es Ter Stegen, es ¿cómo se llama el arquero de la selección? Neuer, Manuel Neuer, ok, Manuel Neuer me dice que es homosexual, o sea, no he leído acerca de él. Oye, pero el que sea homosexual no impide que tenga hijos, chico. El que sea homosexual no impide que tenga hijos. Ah, si tienes esposa, pero también tienes relaciones sexuales con varones, entonces eres qué cosa, bisexual. Eres bisexual. A lo que voy es que la gente tiene una idea equivocada de lo que es homosexual. Homosexual no es vestirse como mujer. Homosexual no es vestirse como mujer. No es vestirse como mujer. Homosexual es aquella persona que siente atracción por personas de su propio sexo. No, lo de bisexual no es como un trío, no, no, porque yo soy bisexual, imagínate que yo sea bisexual, entonces tengo mi esposa o tengo mi pareja mujer, pero no tengo problemas con acostarme con hombres.
No necesariamente en el mismo momento, sino en distintos momentos. Claro, en el caso de del homosexual, generalmente se habla de gay y de lesbiana. Cuando se habla de gay, hace referencia al varón, y cuando se habla de lesbiana, hace referencia a la mujer. Pero tanto el gay como la lesbiana es homosexual. Ese es el problema, Emily. Ese es el problema. Ese tema es social, profesor. Difícil responder eso. Eso es difícil. Si es innato o si... Yo te doy mi punto de vista personal, con lo cual no quiero influir en nadie, pero es mi punto de vista personal. Al igual que uno crece y va viendo que me gustan las chicas, soy heterosexual. Pero voy creciendo, porque yo nazco y cuando soy niñito, 6 meses, 7 meses, a mí no me gustan ni los chicos, ni las niñitas, ni los niñitos, ¿sabes? Pero voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, y se va desarrollando en mí el gusto por las niñitas. Voy a ser heterosexual. Una niñita, el gusto por los varoncitos, heterosexual. Lo mismo me parece a mí que ocurre con los homosexuales. Van formando el gusto por las personas de su propio sexo. Por lo tanto, tiene mucho más de social que biológico. Para mí, lo quiero dejar bien claro, para mí. ¿Ok? Para mí. Ahora, funciones de la sexualidad. Que sí, función, claro. La función, profesor, seguramente la reproductiva. No solamente es esa. La sexual, no el sexo, la sexual, porque la sexualidad implica lo biológico, sí, pero lo social y lo personal, cómo me siento, cómo pienso, me siento atraído por, sí, entonces me permite formar vínculos afectivos. Vínculos afectivos. La sexualidad también tiene que ver cómo me relaciono yo con mi amiga. Amiga. Sé que mi amiga pertenece al sexo hembra, yo macho. Sí, pero ahí hay ciertos respetos. ¿Por qué? Porque socialmente hablando, yo no, como dice la canción, ¿no? La canción que dice, los amigos no se besan en la boca, por ejemplo, eso es social, por ejemplo. Eso es social, pero sí genero qué cosa, genero un lazo afectivo fuerte entre varones, entre mujeres, amistad, se refuerza la, claro. Entonces la sexualidad refuerza nuestra amistad. Y tú ves, por ejemplo, que sí hay amigos varones y mujeres. Lo más común es que entre varones se formen lazos afectivos, entre mujeres, pero no hay ningún problema entre varones y mujeres. O sea, un hombre que tenga, ¿cómo se llama? Amigos, amigas mujeres y mujeres que tengan amigos varones, no hay problema. Pongámoslo a prueba, dice. Otra función de la sexualidad, el erotismo, tiene que ver con el goce. El ser humano es un ser sexual. Ahora, la pregunta es, hablemos de los órganos genitales. Si te hablo de los órganos genitales, te hablo del pene y de la vagina. Pregunta, ¿qué de común tiene el pene y qué de común tiene la vagina? En el pene vamos a encontrar el glande. ¿Qué cosa es el glande? La cabeza del pene. Y en el caso de la mujer vamos a encontrar los labios mayores y los labios menores de la vagina. ¿Qué de común tiene el glande y los labios mayores y los labios menores de la vagina? Son zonas que están enervadas, hay muchos nervios sensoriales. La sensibilidad ahí está a flor de piel, se siente mucho y eso trae como consecuencia el placer. Trae como consecuencia el placer. Y en el acto sexual, que es el coito, el contacto entre esas dos estructuras, el pene y los labios mayores, la mujer, claro, el clítoris sí, por supuesto que forma parte de la mujer, pero el clítoris está un poquito más metido. Dentro de la anatomía de la mujer está un poquito más metido. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Se tocan, se friccionan y se siente placer. Erotismo. Pero acá viene la parte grotesca. Una cosa es sensualidad, erotismo, placer, porque eso no está mal. Sentir placer no es malo. Y otra cosa es, por ejemplo, la pornografía.
La pornografía es grotesca, no es ni sensual ni erótica. Y la pornografía tergiversa. Por eso es que muchos adolescentes hablan como tú hablas, ¿no? Como ese que me escribe por interno, profe, humildemente 19, 25 centímetros. Eso está en tu cabeza, papá. Eso está en tu cabeza. Eso no es correcto. No, eso no es correcto. En la pornografía, en la pornografía, ¡hala! Oh, Ingrid, ¿qué estás hablando? Oh, Ingrid, oh, Ingrid, tranquila. En la pornografía, ya, menos mal, Ingrid, menos mal. Yo me estaba asustando. ¿Qué? Oye, escúchame. En la pornografía se tergiversa, por ejemplo, ese famoso tema del tamaño del miembro viril, tergiversa la idea de las personas. Entonces se vende la idea, porque la pornografía vende, se vende la idea que a mayor tamaño del miembro viril, mira, escucha, mayor tamaño del miembro viril vas a generar mayor placer a la mujer. Escucha, le vas a generar mayor placer a la mujer. Como si la mujer fuera, como si la mujer fuera un objeto. No, no es así. Ahora, vamos, discúlpame si soy grosero. Sí, Paula, lo puedes tomar como sinónimos, erotismo y sensualidad. Ok, a ver, voy a tratar de ser lo menos grosero posible, ¿no? En la pornografía, ok, el acto sexual una persona, un hombre que tiene un miembro viril muy grande y que la mujer, y se nota, profesor, que le llega hasta por acá. Eso es mentira, pues, hijo. Eso es mentira, pero le llenan la cabeza de basura a los adolescentes y piensan que eso es real. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque la anatomía no te permite eso, pues. La anatomía, el estudio de la anatomía del varón y de la mujer, te permite entender que la cavidad vaginal de la mujer llega hasta cierto nivel, tiene cierta distancia. ¿En serio? Claro, ve. Otro. Tú ves una película pornográfica y están 20 minutos, 30 minutos en el acto sexual, ¿no? En el acto sexual. 20 minutos, 40 minutos, una hora, y el chiquillo que ve eso, ¡ay, cuánto dura! Mentira, pues hijo. Eso es mentira. El acto sexual tiene un tiempo promedio de duración. Y el tiempo promedio de duración del acto sexual va a depender de la edad también. Va a depender de la edad también. Es 7 minutos. 7 minutos. Nada más. Ahora, la otra función es la reproducción, por supuesto. Una máquina de matar. Tranquilo, asesino, tranquilo. Faraón dice que dura todo ese faraón, ese más tan estafador. Si tú le crees al faraón ese, te está metiendo basura en la mente. Ahora, recuerda, la música, la literatura tiene licencias. Y sí, puede decir lo que le da la gana. De ahí a que sea cierto es otra cosa. No es cierto. Ese es el problema con la pornografía. La pornografía tergiversa. Además, la pornografía exhibe, sobre todo a la mujer, exhibe a la mujer como si fuese un objeto. Por lo tanto, es una cosa, no es una mujer que siente que ama. No, no, no. Es una cosa a la cual hay que darle placer o te va a dar placer. Y se trata a la mujer como una cosa. La pornografía es otra cosa. Es el erotismo. Porque hay películas eróticas y hay películas pornográficas. El erotismo es otra cosa. El erotismo es cultura. La sexualidad es cultura. Recontra eróticos.
Y no solamente películas, hay lecturas eróticas. Hay una lectura erótica donde no hay ningún dibujito, pero la mente vuela. Se llama Memorias de una pulga. Literatura erótica, literatura erótica. Memorias de una pulga. Cuando lo leí, ¡ala! Mi cerebro estalló. Pulga, pulga. Sí. Yo no veo lo malo en leer ese libro. No veo nada de malo en leer ese libro. Que es distinto a pornografía. Que, sí, podríamos decir que no lo he leído, pero 50 sombras también es de corte erótico. También es erótico. No sabes lo que te pierdes al no leer y solo mirar. No sabes lo que te pierdes. Porque a diferencia, pregunta, ¿dónde te excitas? ¿Dónde te excitas? Porque hablamos de excitación. ¿Sabes quién se excita en realidad? No son tus órganos genitales. Tus órganos genitales solamente son esos órganos. Acá, papá. Acá te. Y es distinto en la mujer que en el varón. ¿Cómo se excita un varón? ¿Cómo se excita un varón? Un varón es más visual. Por eso la pornografía funciona mucho con el varón. El varón es más visual. Ese ve algo y ¡fum! Ya. La mujer, la mujer tiene otras formas de excitarse. Un hombre inteligente va a excitar a una mujer y va a tener éxito en sus relaciones sexuales. La mujer, oído. La mujer, olfato. La mujer. Al hombre, hoy tú le pones a un hombre una mujer desnuda y ¡buah! Se enciende. La mujer no es así. La mujer tú le pones un hombre desnudo, no se excita sino más. De otra manera. Eso es lo que no entiendes tú. A ti te hablo, a ti. ¿Que crees que el dios faraón te dice todo? Ay, vas a fracasar. Te van a dejar, te van a dejar. Una mujer inteligente ve que tú piensas de esa manera. Claro, claro. Profe, ¿qué está haciendo? ¡No! Profe, ¿qué es eso? ¡No! Profe. Profe, lo van a censurar, lo van a funar, profe. ¡No! ¡Pecado! Ah. Uy, se acabó la hora, muchachos. Chao, nos vemos la próxima semana. Bueno, ya no nos vemos. ¡Oh, qué pasó, profe! Oye, la sexualidad, el acto sexual, la respuesta sexual humana no es igual en el varón que en la mujer. Esa es la respuesta sexual humana. Masculina, masculina, en el varón, en el varón. En el hombre. En realidad no debería decir masculina, pero bueno, ya masculina. Son las 5 etapas de la excitación: meseta, orgasmo, resolución y periodo refractario. Todo ese periodo en promedio dura 7 minutos. Todo ese periodo en promedio 7 minutos. ¿En qué consiste la excitación? Pregunta, ¿es lo mismo sexo que coito? No. ¿Coito qué cosa es? Penetración pene-vagina. Para que haya coito, ¿qué es totalmente necesario? Condición necesaria para que haya coito. Condición necesaria: que el miembro viril esté erecto. Si no hay erección, no hay penetración. Tiene que estar erecto. Pregunta, ¿por qué el pene del hombre se pone erecto? ¿Sabes o no sabes? Te apuesto que ni sabes. ¿Por qué el pene del hombre se pone erecto? El pene del hombre está constituido por lo que se conoce como cuerpos cavernosos. Son como cuevas vacías en el pene. Esas cuevas se llenan de sangre cuando el hombre se excita. Por lo tanto, la erección es un fenómeno vascular. Tiene que ver con la segregación de sangre. Cuando el pene está lleno de sangre, se pone erecto. Hay erección. El hombre se excita. Se pone chaposito.
suda un poquito, el olor, el humor de los genitales cambia, ¿cierto? Hay excitación. Y luego viene el periodo de meseta, es decir, la excitación se mantiene. Durante este periodo de excitación y meseta, ¿hay penetración? ¿Penetración? Sí, hay penetración, pero no hay eyaculación. Hay penetración. Ahora, pero para llegar a estar erecto, para llegar a estar para que el pene esté erecto, debe excitarse el hombre. Por eso se habla de juegos previos. ¿Qué vas a saber tú, Pesoy? Tienes que, por decirlo así, preparar el camino. Erección, penetración, se mantiene la excitación y en determinado momento en el hombre, este periodo, orgasmo, que en algunas ocasiones coincide con eyaculación. No es lo mismo el orgasmo que la eyaculación. Hay hombres que sí logran controlar su cuerpo, llegan al orgasmo y no eyaculan. Eso es conveniente. Los hombres pueden hacer eso. Pero de manera natural, el promedio, la gran mayoría de hombres, orgasmo, eyaculación. El orgasmo es el máximo placer que se siente. Y luego del orgasmo, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que ya no hay sangre en el pene, se pierde la excitación y se pone flácido. Y para volver a tener otro acto sexual, tienes que esperar que el pene se llene de sangre. Si eres joven, tendrás que esperarte 5 minutos, 8 minutos. Pero si eres una persona de edad, 40, 50, 60 años, 30 minutos, una hora. Va a depender también del estado físico de la persona. Puede ser que tengas 40, 50 años, pero estás físicamente bien dotado, entonces no hay problema. De ahí viene la famosa pastillita azul. Ah, pero tú te crees Superman. Tú te crees, profe, pero yo respondo, profesor. Mentira. Porque quien tiene la batuta en el ámbito del coito es la mujer. ¿Cómo que la mujer, profesor? Porque ahí viene la mujer. Ahí está la mujer. La mujer es multiorgásmica. La mujer tiene excitación, igual que el hombre. Meseta, igual que el hombre. Orgasmo, pero nos detenemos en el orgasmo, porque la mujer es multiorgásmica. Entonces, mira, los dos a la par. Los dos a la par. Hombre y mujer, excitación. Excitación. Los dos excitan. El hombre, erecto. La mujer, el hombre también bota un líquido preseminal, un preseminal, para lubricar. La mujer también, la vagina de la mujer se lubrica. Se excita, se lubrica. Vulgarmente se dice se moja, pero no, es lubricar. Hay un líquido que lubrica. ¿Por qué, profesor? Porque el acto sexual es un acto de fricción y el acto de fricción duele, duele. Si no está lubricado, duele. Entonces, el hombre y la mujer, excitación, meseta, orgasmo. Pero cuando el hombre ya eyacula, el hombre está bajando, la mujer se mantiene acá y la mujer tiene otro orgasmo, otro orgasmo. Pero como el hombre ya no, la mujer dice, ¿qué pasó hoy? ¿Qué fue? No, ya fue, ya chévere. Oh, tú estás loco, ¿qué tienes? Despierta, despierta. Por eso te dejan, por eso te dejan. La mujer es multiorgásmica, la mujer puede tener varios orgasmos. La mujer no tiene que tener ese periodo refractario para esperar 5, no, la mujer puede tener varias respuestas sexuales en el muchas parejas, muchas parejas fracasan no por infidelidad, no porque no te quiero, no porque no. Muchas parejas fracasan porque no se comprenden en el momento de la. Y otra vez, por eso es que yo responsabilizo mucho a la pornografía, ¿no? Eso le pudre el cerebro sobre todo a los varones. Piensan que él es el super macho. Y cuando tiene una enamorada, la enamorada lo chotea en una. ¿Por qué? Porque no conoce pues el acto sexual. Disfunciones. Uy, oh, ahora sí me voy. Tengo una clase. Ya. Él dice que vaya a su oficina. Él, ¿Qué tiene? que vaya a su oficina después. ¿Y ahora qué dice? No, no sé. Ya. Bye bye.
Cuídate. Nos vemos, muchachos. Cuídense.